Hola, buenos días, ¿cómo les va? Vamos a tratar de resolver el problema 7 de la guía 2B de espejos y lentes. El problema 7, como ustedes pueden ver allí, tiene el siguiente enunciado. Se tiene un espejo esférico convexo de radio igual a 40 centímetros. Un objeto de 2 centímetros de altura se encuentra frente al espejo a una distancia de 30 centímetros. Y lo que pide el problema es hacer un dibujo cualitativo de la trayectoria de los rayos y la formación de la imagen, cosa que, aunque no se los pidiera, ustedes siempre tienen que comenzar haciendo eso. En realidad tienen que comenzar pensando el problema e inmediatamente después ponerse a hacer el trazado de rayos, ¿no? Porque eso clarifica muchas veces las cosas. Y luego decir cuáles son las características de la imagen, cosa que se sigue directamente del gráfico, y decir cuál es el tamaño. Entonces, primero siempre pensar, dice que es un espejo convexo, ¿sí? Un espejo convexo es un sistema divergente. Entonces, de entrada lo sabemos, que es un sistema que va a formar imágenes que son virtuales. Y ya vamos a ver que además son derechas y además son menores que el objeto. Pero de entrada, si es un espejo esférico convexo, es un sistema divergente, por lo tanto las imágenes son virtuales. Y esto ya nos da algunos datos interesantes, porque aquí en el enunciado dice que el radio del espejo es 40 centímetros. Bueno, pero en la formulita que nosotros tenemos que utilizar, que como saben es 1 dividido distancia objeto más 1 dividido distancia imagen igual a 1 sobre la distancia focal. En esta formulita, que la pongo ya en negrita, esa formulita que es como la Biblia de los problemas de espejos y lentes, bueno, allí ya sabemos, por ser un espejo esférico, que el radio de curvatura, cuando apliquemos en esta fórmula, tiene que ser menos 40 centímetros. Y por lo tanto, la distancia focal, F, es igual a menos 20 centímetros. Por convención, en estos sistemas divergentes, como en los espejos convexos, para que las convenciones de signo nos den los resultados correctos, tanto el radio de curvatura como la distancia focal se toman negativas. Y como la distancia focal es la mitad del radio de curvatura, entonces ya sabemos esto, que F vale menos 20 centímetros. Ahora empecemos por hacer el gráfico, o tratemos de hacer el gráfico. Entonces, recuerden siempre que en un sistema óptico cualquiera, la convención es que los rayos avanzan de izquierda a derecha. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de dibujar el espejo o la sección del espejo convexo. Yo creo que siempre conviene, aunque no esté totalmente a escala, tratar de hacerla lo más parecido a la realidad que se pueda. Entonces, yo para dibujar una sección de un espejo esférico, lo que voy a dibujar aquí es un circulito, y a continuación, por supuesto, este circulito tiene un centro, que en este caso está por aquí, que solemos llamar C, ¿no es cierto? El centro de curvatura, vamos a ver si me lo deja correr, el centro de curvatura, ¿sí? Y entonces sabemos que desde el centro de curvatura hasta la superficie del espejo, vamos a tener 40 centímetros, pero que ese radio, en esta fórmula, se toma
se toma como menos 40 centímetros. En realidad en la fórmula lo que está es la distancia focal, que es menos 20 centímetros, ¿no? Bueno, para poder trabajar ahora voy a borrar todas las partes del espejo que no serían aquellas que nos interesan, ¿no? Que es aquella sobre la cual inciden los rayos desde la izquierda. Hay que tener paciencia, pero quiero hacerlo, ahí está, más o menos así. Bueno, ya borré de más, borré un poquito de más. Voy a volver a borrar para borrar menos. Ahí más o menos tenemos planteado cómo va a ser el problema. Por supuesto, a la mitad de la distancia desde el centro de curvatura que dijimos que estaba aquí, bueno, no me deja marcarlo. A la mitad de la distancia está uno de los focos, es decir, aquí tendríamos F, y del otro lado tendríamos a una distancia similar. No me voy a poner a medirlo en detalle, ustedes tendrían que hacerlo para que el dibujo les salga bien. Más o menos por ahí tendremos el otro foco, ¿no? El foco que está en el espacio objeto. Y según sabemos el problema, esta distancia del foco al vértice del espejo vale 20 centímetros, pero cuando lo pongamos aquí en la fórmula es menos 20 centímetros. Y el objeto dice que está a 30 centímetros, es decir que nuestro objeto flechita va a estar aproximadamente por aquí. También dice que tiene un tamaño de una altura de 2 centímetros. Eso sí lo voy a dibujar totalmente fuera de escala porque si no, no se vería nada. Entonces, ¿cómo hacemos el trazado de rayos? Bueno, más o menos como siempre. Entonces, el rayo que sale de la punta del objeto e incide paralelo al eje, se va a reflejar, por supuesto, divergiendo, alejándose, pero con una dirección que es la que tendría si ese rayo proviniera del foco conjugado, es decir, como si saliera de aquí, pero esta va a ser la dirección de reflexión. ¿Sí? Por otra parte, el rayo que se dirigiría a este foco, lo vamos a trazar así, se va a reflejar paralelo al eje óptico. Bueno, sepan disculpar todas las desprolijidades, ¿no? Se va a reflejar, decía, paralelo al eje óptico, o sea, más o menos así. Acá se ve claramente que los dos rayos reflejados, podríamos trazar más rayos, ¿no es cierto? Podríamos trazar el que incide en el vértice, pero lo que vemos es que los rayos al reflejarse divergen, como no podría ser de otra manera. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para saber dónde va a estar la imagen? Sencillamente prolongar los rayos reflejados más allá del otro lado del espejo. Uno ya lo tenemos marcado, nos resta prolongar el segundo rayo, ¿sí? El segundo rayo reflejado, que sería más o menos este. Y en el punto de intersección tendríamos, lo podemos dibujar en azul, tendríamos la imagen
del objeto, que por supuesto, como habíamos dicho, es virtual porque no está formada por los rayos reflejados, sino por sus prolongaciones, es derecha y es menor que el objeto. ¿Sí? Allí ya tenemos el trazado y tenemos resuelto conceptualmente el problema. En este caso de sistemas divergentes, no hay tantos casos dependiendo de a qué distancia esté el objeto del vértice del espejo. En todos los casos, no importa si ponemos el objeto aquí, aquí, aquí o en el infinito, para un sistema de espejo convexo, o sea, divergente, la imagen va a ser virtual, derecha y menor. Entonces ya tenemos el problema conceptualmente resuelto y ahora nos resta hacer algunas cuentas, ¿sí? ¿Cuáles son las cuentas que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que utilizar esta formulita, pero con valores numéricos. Entonces, con valores numéricos. 1 dividido 30 centímetros, que es 1 sobre distancia imagen, más 1 dividido distancia imagen, recién dije distancia imagen, 1 sobre 30 centímetros es 1 sobre la distancia objeto, más 1 sobre la distancia imagen es igual a 1 sobre f, es decir, igual a 1 dividido menos 20 centímetros. Menos porque estamos en un sistema divergente. Entonces, despejando de allí, 1 dividido la distancia imagen, qué manera de meter la pata. 1 sobre la distancia imagen es igual a menos 1 dividido 20 centímetros menos 1 dividido 30 centímetros. Bien, entonces continuamos con nuestra cuenta. Si hacemos este cálculo, vamos a obtener que 1 sobre la distancia imagen es igual a menos 0,050 1 sobre centímetro menos 0,033 1 sobre centímetro. Y el resultado de esto es menos 0,083 1 sobre centímetro. Con este valor ya tenemos el recíproco de la distancia imagen y fíjense que es negativo, ¿no? Los dos sumandos aquí son negativos. Y para obtener el valor de la distancia imagen tenemos que calcular el recíproco de este número, es decir, 1 sobre este número. Háganlo, el resultado es que la distancia imagen es igual a menos 12 centímetros. La distancia imagen es menos 12 centímetros. ¿Por qué es negativa? Bueno, porque la imagen es virtual. Ya hemos visto que la imagen es virtual. Otra forma de decirlo es, la distancia imagen es menos 12 centímetros porque la imagen está a la derecha del espejo. En la zona a donde no llega la luz en realidad, porque la luz viene de la izquierda, se refleja hacia la izquierda. Y en el espacio que está a la derecha del espejo no hay luz. Pero allí está nuestra imagen virtual. Recuerden ustedes que para el caso de espejos, la distancia objeto y la distancia imagen son positivas hacia la izquierda y negativas hacia la derecha. Entonces ustedes ven que todo cierra. La imagen es virtual y está hacia la derecha del espejo. Y el valor también es compatible con lo que cualitativamente nos muestra el gráfico que hicimos al principio, porque la distancia
del foco al vértice del espejo es 20 y aquí la distancia en el gráfico desde la imagen al vértice es un poco más de la mitad. Por aquí sería 10, entonces es más o menos lógico que aquí sea 12 centímetros, siempre teniendo en cuenta que este gráfico lo hemos hecho casi a mano alzada. ¿Y luego qué tendríamos que hacer? Bueno, luego tenemos que calcular la magnificación o el aumento lateral, que se define como la altura de la imagen dividida por la altura del objeto. Pero eso es igual a menos la distancia a la imagen dividida la distancia al objeto. Entonces, en nuestro caso tenemos que la distancia a la imagen es menos 12 centímetros, entonces menos 12 centímetros nos da 12 centímetros positivo. Y la distancia a objeto es 30 centímetros. El cociente entre 12 y 30, 12 dividido 30 nos da 0,4. 0,4 es la magnificación o aumento lateral. Es un valor positivo, lo cual indica que la imagen es derecha, es decir, el objeto está hacia arriba, la imagen está hacia arriba. Pero al mismo tiempo es un valor menor que la unidad, es menor que 1. Y eso significa que la imagen es de menor tamaño que el objeto, cosa que también vemos en el gráfico, ¿sí? La magnificación, como es un cociente de distancias o un cociente de alturas, es un número adimensional. Y para terminar ya podemos calcular la altura de la imagen. Para calcular la altura de la imagen vamos a usar esta primera parte de la expresión, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcularíamos la altura de la imagen? Y la altura de la imagen es el producto de la magnificación, que es 0,4, por la altura del objeto, que es 2 centímetros. Y eso nos da 0,8 centímetros. La altura de la imagen es 0,8 centímetros. Recuerden que la altura del objeto es 2 centímetros. De nuevo vemos que la imagen es derecha y es menor que el objeto. Y con esto ya tenemos resuelto el problema. Hemos terminado la resolución del problema. Recuerden siempre que estamos trabajando con un espejo convexo, y que por lo tanto es un sistema divergente. Los sistemas divergentes solo dan imágenes virtuales, nunca reales. Y en este caso de un espejo convexo o divergente, las características básicas de la imagen virtual, derecha y menor que el objeto no dependen de a qué distancia pongamos el objeto del espejo. Con eso terminamos el problema. Espero que se haya entendido. Gracias. Chao.